Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Perdón. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdón por, quizás la señal está fallando un poquito. Pues muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura, Yucatán, les doy la bienvenida a este conversatorio titulado Hermilo Torre Gamboa, Más allá del retrato. Un pequeño homenaje al pintor yucateco fallecido en junio pasado. Agradezco a Jorge Espinosa Torre, nieto de don Hermilo, la iniciativa de realizar esta actividad, así como a quienes lo acompañarán en este conversatorio, Ernesto Novelo y Taime Pérez Camal. Bienvenida, bienvenidos. A quienes nos ven, los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en la página de Facebook de la FILEI. Se los iremos pasando a Ernesto Novelo, quien será nuestro moderador y a quien doy ahora la palabra. Por favor. ¿Listo? Ok. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Un saludo a todos los participantes, a Manuel, Enrique, Leonor. Muchas gracias por acompañarnos. Por una feliz coincidencia, hoy se celebra el Día del Artista Plástico, 21 de septiembre, y creo que es el marco ideal para este conversatorio, esta charla entre amigos y colegas, acerca de esta gran figura del maestro Hermilo Torre Gamboa, que llamaremos Más allá del retrato. Hermilo Torre Gamboa nace en Yucatán en 1924. Es una referencia en la historia de la pintura yucateca. Estudió en Bellas Artes, Mérida, en la Academia de San Carlos, Distrito Federal, y la Academia de San Fernando en Madrid. Cuenta con más de 55 exposiciones individuales en México, España, Estados Unidos y Cuba, y fue merecedor de la Medalla Yucatán en el año 2000. Hoy nos honra en esta, el perpetrador de esta charla, queridísimo Jorge Hermilo Espinosa Torre. Jorge es un artista visual especializado en pintura, con gran interés en el manejo técnico y en el aspecto poético y filosófico de la obra.
Es licenciado en Artes Visuales con orientación en pintura por la Universidad de Guadalajara, México. También ha realizado cursos en el Centro Estatal de Bellas Artes de Yucatán y en el Centro Cultural Cabañas en Guadalajara. Su encuentro con las artes visuales se da desde la infancia por la gran influencia de su abuelo, el maestro Hermilo Torre Gamboa, nuestro reconocido maestro, quien ha sido su principal influencia. Y aquí podría agregar que el caso de Jorge es muy particular porque si fuera un futbolista brasileño que nacen con el balón bajo el brazo, en este caso Jorge yo lo identifico como un pintor que nació con el pincel en la mano. Y sin duda gracias a tu abuelo. La influencia en la carrera retratista es de, evidentemente, el maestro Torre Gamboa y la sinergia de un grupo de creadores jóvenes en Guadalajara, más la admiración por artistas como Arturo Rivera, Sandorfi, Jan Saudek, Gottfried y varios más. Jorge ha buscado desde sus inicios el dominio del pincel y la comunicación intuitiva con el espectador. Ha presentado varias exposiciones individuales y colectivas, además de obtener reconocimientos como las becas a jóvenes creadores del programa de estímulo a la creación y el desarrollo artístico PECDA en 2010 y 2014, así como la del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA en el 2012 y el Premio Estatal de la Juventud en el año 2011. Ha sido motivo de publicaciones en revistas como Líderes Mexicanos y Cultura y Arte en México, editada por el Conaculta, y su obra ha formado parte de varios catálogos y subastas. Es representado y promovido en México por Lourdes Sosa Galería, en Canadá por Galería Le Royer y en Francia por la curadora y promotora cultural Leila Boy. La maestra Taimi Pérez es licenciada en Artes Visuales por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán desde el 2017, siendo desde el 2017 catedrática de la misma. Realizó estudios de escultura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es identificadora de obras de arte con triple certificación Pergiboa Art Consulting, Patrimonio Cultural y Laboratorio de Conservación N. Yapugay del Fondo Antiguo de la Compañía de Jesús de la provincia argentino-uruguaya. Desde el 2011 se ha desempeñado como docente en la enseñanza de las artes plásticas y visuales en diversas instituciones del Estado, como el Centro de Educación Artística CEDART Mérida Hermilo Abreu Gómez y el Centro Estatal de Bellas Artes de Yucatán, del cual también fue coordinadora del área de artes visuales. Es una artista multifacética, defiende una práctica crítica y analítica fundamentada en la interrelación entre los diferentes ámbitos del conocimiento. Ha participado en más de 20 exposiciones colectivas nacionales e internacionales y 2 exposiciones individuales. Desde el 2012 tiene participaciones en congresos, coloquios, talleres, diplomados y cursos de arte. Realiza investigación, logística, promoción, gestión cultural, curaduría y museografía, además de ser jurado calificador en diferentes concursos de dibujo, pintura, fotografía y realizar publicaciones de artículos relacionados al arte y patrimonio. Sus principales inquietudes son promover la actividad plástica como medio de comunicación, potenciar la capacidad de creación y expresión de manera armónica y equilibrada, desarrollar capacidades perceptivas ejercitando coordinación visomanual que estimulen a diversificar los esquemas gráficos mediante recursos que posibiliten esa expresión. En cuanto a mí, su servidor, Ernesto Novelo, soy un pintor y grabador y dibujante yucateco. He participado en más de 10 exposiciones individuales y más de 50 colectivas en México y el extranjero. En el 2004 me es otorgada la Fund for Art Research Grant Award por la American Center Foundation en Nueva York por mi labor como curador independiente. Realicé una residencia artística en el 2005 en el Soma Contemporary Art Center de Etiopía y fui invitado al coloquio de gráfica de Cancún en el 2019 y 2021. Soy coleccionista de arte desde hace 17 años. Me dedico a la compra y venta de arte mexicano de manera paralela a mi oficio de pintor. A mi manera, ejerzo la gestión cultural, he impartido pláticas y conferencias sobre coleccionismo y mercado de arte en diversas escuelas y universidades de Yucatán. Cuento con un diplomado en actualización profesional en artes visuales por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Soy evaluador de arte por el Instituto Mexicano de Evaluaciones Artísticas e Históricas y actualmente dirijo Soma Galería y el taller de grabado Soma aquí en Mérida, Yucatán. Y para empezar, le voy a ceder la palabra a la maestra Taimi para que nos dé un poquito de contexto acerca de cómo se desarrolla, dónde aparece el maestro Torre Gamboa en la plástica local. Bueno, dentro de la plástica local, vamos a tener un contexto en el que pues prácticamente cuando el maestro inicia
este recorrido dentro de las artes, tenemos en cuenta que muchos de los artistas tenían que salir al extranjero para poderse dedicar a las artes, que muchos de ellos tenían que aplicar a becas o ser patrocinados por algunas otras personas para poder concretar esos estudios, debido a que pues aquí en México, empieza a surgir la parte del contexto artístico alrededor de 1916. Entonces tenemos la aparición de la Escuela de Bellas Artes, que no es lo que hoy en día conocemos el Centro Central de Bellas Artes y que tampoco era impartido de manera formal como una licenciatura, por lo que también él tiende a irse hacia la Ciudad de México para poder estudiar, para poder formarse. Posteriormente tiene estas experiencias en el extranjero y esto nos va a marcar un poco en la pintura la forma de trabajo, ¿no? Entonces aquí no sé si Hermilo nos podría platicar un poco en cómo él observa los trazos de la pintura, cómo observa su composición, color, la forma. Sí, muchísimas gracias. Bienvenidos a los que nos escuchan. Muchísimas gracias por este homenaje tan merecido, tan emotivo. Para mí es un momento muy emocional realmente hablar del maestro Hermilo Torre, mi abuelo, en tiempo pasado. Mi abuelo siempre ha sido presente para mí y futuro. Entonces, todavía es muy reciente para mí su partida y es complicado analizarlo de forma objetiva, pero bueno, desde el punto de vista artístico hay mucho que decir. Y bueno, sí, efectivamente mi abuelo tuvo tuvo un acercamiento a la pintura muy natural también. No tuvo la ventaja que tuve yo de nacer ya, como dice el maestro Ernesto, con el pincel en la mano, porque en su familia, al contrario, había un rechazo fuerte a la intención que él manifestó desde pequeño de dedicarse al arte. Su familia era comerciante, tenían este negocio famoso en la época del principio del siglo XX de El Paje, que era una tienda de artesanías y de artículos religiosos, en donde muchísima gente se surtía de los artículos que iba a poner para el día de Navidad, para muchos eventos que tenían que ver con religión. Entonces, mi abuelo comenzó ahí, enmarcando los pósters que había, de las impresiones que había de escenas religiosas, y cuando su vocación lo llamaba hacia el dibujo y la pintura, su papá se opuso bastante. Entonces, él tuvo que luchar contra corriente desde el inicio y a fuerza de talento, la verdad, a fuerza de empuje, a fuerza de demostrar que podía hacer lo que él decía que podía hacer, fue que fue convenciendo gente, ¿no? Convenciendo primero a los maestros que lo veían y luego ellos convenciendo a sus papás. Así que le costó trabajo llegar al punto en el que se le permitiera siquiera estudiar artes. Y una vez que se le permitió, lo aprovechó. Yo tengo la fortuna de poseer obras de él hechas a los 13 años, a los 15 años, cuando un niño todavía está muy lejos de poder desarrollar un oficio, que ya tienen una maestría admirable, que ya hubiera yo querido hacer a mis 20 años, a mis 25 años. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que ayudaron a lograr encontrar, abrir la puerta para hacerse un camino que no se le dio fácil. Vamos a ver que mi abuelo, y es la razón de este homenaje también, tiene que ver con que la obra de mi abuelo es muy conocida en popularidad, digamos, por la parte de retrato. Esto es lo que mucha gente identifica con el nombre de Hermilo Torre Gamboa, de retrato. Pero yo siempre, desde hace muchos años, he sido convencido de que el retrato ha sido para él un trabajo, y su verdadera vocación artística estaba en obras que no tenían absolutamente nada que ver con retrato. Él desarrollaba, se divertía, jugaba, buscaba, aprendía y creaba obras que no tenían para nada una intención ni siquiera comercial.
Y si bien el retrato, o sea, él mismo podía financiar su libertad a través del retrato, esa libertad es la que se expresaba en obras que muchísimas veces se quedaron sin dueño, pero que eran las que él más disfrutaba. De hecho, él nos decía, incluso a mí desde chico, que si él no tuviera que ganar dinero, no haría retratos. Pues lo que lo disfrutaba y lo que él más gozaba era hacer las obras que él sentía. Y de verdad que pasó por un proceso que me gustaría en un momento más adelante platicar, de aprendizaje desde lo más académico a profundidad hasta hasta la ruptura más intensa, y no solamente con la Escuela de Bellas Artes y con la Escuela Mexicana de Pintura, sino consigo mismo. Entonces, bueno, pues en un momento más hablaré de eso. Vemos algunas obras, vamos a estar viendo obras aleatoriamente de mi abuelo, diversas en diferentes épocas, pero todas tienen características que van claramente formando una evolución. Mi abuelo es una ocasión de poder ver la evolución de un artista. Y yo tuve la fortuna de poder estar muy cerca de esa evolución en su etapa final, que yo creo que fue la mejor. Hola, me gustaría tomar esa palabra esto que acabas de mencionar, Jorge, respecto a lo que mencionaste acerca de la Escuela Mexicana de Pintura, porque para las personas que nos están viendo, tenemos ahorita en el Museo de la Ciudad de Mérida una muestra, una pequeña probada de todo lo que ha hecho el maestro Hermilo Torre, y los invito a visitarla, donde uno puede descubrir cosas interesantes, como te platicaba hace unos días, ¿no? Es la segunda vez que voy a ver la muestra, y viene a colación el tema de la escuela mexicana, porque encuentro algunos paralelismos de una época muy, muy cercana a lo que yo conozco de la obra del maestro Fernando Castro Pacheco, del cual fui muy cercano. Encuentro las piezas, las obras que se titulan El Arrullo, Mercado, Estudio de Árboles y Paisaje Arbolado, fechadas en 1948. En específico, estos paisajes arbolados son muy similares a los mismos trazos que hizo don Fernando alrededor de esas épocas, Alfredo Salce, Raúl Anguiano. Y esto es importante porque tenemos un momento en donde coinciden todos en este punto creativo. Sin embargo, como tú bien lo estabas mencionando, tu abuelo siguió un camino, una evolución personal muy diferente. Yo creo que sí hay, y ahí están las muestras en el museo, y entre otras tantas cosas que deben estar guardadas, donde en algún momento estuvo este coqueteo, esta influencia tal vez de esta escuela mexicana. Pero sí identifico este camino muy personal que siguió tu abuelo. En específico, esta influencia europea que estábamos hablando, Taime y yo, de cuando él es alrededor de 1940 que se va a España, y yo creo que esto marca mucho del camino de tu abuelo, ¿no? Sí, ahí me gustaría comentar, nosotros no tenemos por qué conocer la historia de cada artista a profundidad, pero en este momento tengo la oportunidad de compartir. Ahí mi abuelo se fue a España por sus pistolas prácticamente. Él llegó a España sin documentos prácticamente, él llegó a España sin dinero, él trabajó ahí ilegalmente dibujando y pintando cerámicas para poderse mantener, y encontró un grupo de amigos pilotos que estaban compartiendo con él un departamento cerquita del Parque de Retiro. Y entonces, con su interés, empuje y su talento, logró entrar a un grupo pequeño, reducido de artistas que tenían la oportunidad de pintar directamente en el Museo del Prado, copiando las obras de los artistas que se exhibían allá, y para eso le pagaba una tarifa, etcétera. Bueno, ese dinero lo sacaba de las cerámicas que hacía, y le tocó en la época de Franco también. Entonces él pintaba esos cuadros y se los quedaba con la intención de regresar a Mérida, pero él sí tuvo que luchar bastante, y en esa etapa en Europa, en España principalmente, pero que también abarcó Italia y Francia,
hizo muchísimo contacto con artistas locales. Entonces se influyó mucho por lo que estaba sucediendo en esa época, que estamos hablando de 1950 más o menos, un poquito antes en Europa. Hay una colección, algunos están en el Museo de la Ciudad, como mencionas, y otros los tenemos, la familia, de dibujos, de anotaciones, de bocetos hechos a la prima, hechos con acuarela, hechos con tintas, de lo que él veía. Entonces él iba un poco al estilo de Toulouse-Lautrec, que se metía a pintar lo que veía en los burdeles. Mi abuelo se ponía a pintar lo que veía en las playas y las personas en su andar natural. Y bueno, estuvo realmente explorando la vida que le tocó vivir en Europa. Entonces, sí, definitivamente la etapa europea lo marcó. Tuvo, por un lado, la influencia muy académica de los maestros que tuvo en el Prado, donde le ponían específicamente incluso hasta la paleta que cada artista de los grandes maestros que él copiaba utilizaba. Y por otro lado tuvo la influencia de los artistas jóvenes con los que él convivía, que mi abuelo siempre fue muy amiguero. Esa característica yo no la heredé, pero él era muy agradable con la gente, entonces tenía la capacidad de hacer amigos muy fácil, y pues se logró empapar de esa dinámica artística europea de mitad del siglo pasado, y eso definitivamente influyó en él. Entonces, cuando él regresa a Mérida y trae las obras que copió de allá, si bien esa exposición, la primera que montó en Mérida, estaba llena de reproducciones de obras clásicas que encontró en los museos de Europa, lo que traía por dentro era otra cosa. Lo que traía por dentro era la dinámica, la vigorosidad del arte local, del arte joven, del arte europeo, y esa necesidad de aprender, de crecer, de buscar, de consumir lo que se estaba haciendo en otras partes. Nunca se le quitó, incluso a sus 97 años de edad, y me consta. Entonces, eso influyó también en lo que haría después. Yo creo que mi abuelo tuvo una etapa muy larga en la que se contuvo, pero ya a sus 60, 70 años, a través de una exploración personal muy intensa, llegó a un punto en el que creo que por fin cuajó todo lo que traía, desde la capacidad técnica, que definitivamente es muy importante, y el espíritu fuerte de la juventud europea se fusionó y creó una serie de obras que, a mi entender, y no son las más conocidas de él, tienen muchísima fuerza, tienen cosas que destacan tremendamente por su intensidad emocional, por su intensidad pictórica, por su manejo técnico, pero también por su deseo de romper con aquello con lo que vivía y crear obras que eran para él. Eso yo como pintor, y tú lo sabrás, ustedes lo sabrán, te puedo decir que muchas veces es nuestro deseo más profundo, ¿no? Pintar para nosotros, y que lo que hagamos nos vale gorro si lo van a comprar o no, pero se venda, qué bueno, y si no, no. Pero pintar con libertad, con dominio y con libertad, que no sea el pincel quien nos limite porque no podamos hacer algo, sino que nuestra libertad sea absoluta porque manejamos el pincel como nos da la gana. Entonces creo que él logró eso a un punto de su biografía, y esa etapa es la que él más disfrutó. Y esa etapa fue la que aparte me tocó vivir, porque era su etapa ya después de los 70 años. Le llevó una vida, y eso es en parte triste, porque muchos artistas no tienen el privilegio de pintar hasta esa edad, pero una vida entera después se dedicó a pintar lo que le daba la gana. Y ese lo que le daba la gana, para mí, tiene una libertad tremenda. Yo soy testigo de cómo se divertía literalmente haciendo los bocetos de sus obras. Esa parte donde él creaba, donde él se ponía a hacer collages, donde él se ponía a jugar con las ideas, con los colores, con los conceptos, con las formas, esa parte para él era lo mejor de ser el cuadro. Y me tocó estar ahí cuando él de verdad disfrutaba esa parte. Y esto no es un tema menor, porque muchísimas veces los artistas
tenemos ese yugo de no podernos dejar libres. O sea, muchísimas veces cuando ciertos artistas tienen un nivel de éxito que les permite vivir del arte, también eso conlleva ciertas cadenas. A veces uno tiene que dedicarse a hacer la obra con la que es conocido. Y mi abuelo tuvo la valentía de llegar a un punto en el que dijo, esto me encanta, pero yo quiero hacer esto otro. Y llegar a ese punto creo que es algo muy, muy meritorio. Y entonces esa obra, esas, no sé, 50 obras en su vida, para mí son lo mejor de su carrera. Y creo que eso es lo que es más allá de retrato. No cualquiera pinta durante 80 y tantos años, no cualquiera tiene una biografía de ese tamaño, no cualquiera tiene la valentía de aventarse solo a Europa, no cualquiera tiene el valor de también arriesgar todo por la pintura. Y entonces lo que se logra después de eso, de superar todas las inclemencias de la vida, porque aparte me consta que tuvo muchas, y dedicarse a pintar lo que le daba la gana porque le daba la gana, eso de verdad que tiene un mérito tremendo. Y te lo digo y ustedes lo saben, te lo digo desde el punto de vista de un artista que está en búsqueda de eso mismo. Sí, algo justamente que comentas es lo que en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir con él, con algunos alumnos, cuando hablas de esta parte académica, ¿no? O sea, él decía que había aprendido la escuela clásica, pero siempre tendía a buscar ese propio estilo en cómo él hacía las cosas y cómo experimentar, porque en el periodo en el que le tocó trabajar con el Museo del Prado, lo que él decía es que tenía que hacer exactamente las réplicas como se las pedían, respetar la paleta de color, el tipo de pincel que tenías que emplear para lograr hacer una réplica similar o igual de lo que estabas viendo, y que incluso él decía que guardaba con mucho anhelo todas estas pues certificaciones, ¿no? Donde decían y garantizaban que él había sido quien estaba de alguna manera replicando la obra o trabajando la misma obra. Entonces, toda esta experiencia que uno tiene como artista en algún momento es lo que llama mucho la atención y lo que al final de cuentas se disfruta, porque aprendiendo la academia, aprendiendo a respetar quizá en algún momento los parámetros clásicos, puedes experimentar después, ¿no? Y eso es algo que seguramente tú tendrás esta experiencia más cercana de que no solamente él, sino que maestros como Manuel Izama, con don Emilio Vera, nos han comentado en varias ocasiones, ¿no? Hay que aprender a hacer y luego hay que aprender, o sea, para poder descomponer, ¿no? Y eso es algo que nunca, al menos, bueno, yo al menos no voy a olvidar de ellos, que siempre nos han enseñado esta cuestión desde las artes, ¿no? Estando en Bellas Artes, estando desde una charla de café con pan o algo parecido, que te hacen este hincapié, ¿no? Y cuando te comentan las anécdotas, tú comentabas hace un rato, bueno, el hecho de que él tuviera 13 años e hiciera trabajos o unas réplicas de obras interesantes, pues era muy de observar y muy meritorio, porque incluso justo hace unos días compartía con unos alumnos de la facultad uno de las réplicas de un grabado de Desiree Charnay que él había hecho de la Plaza de la Independencia con la catedral y con la proyección del Palacio de Gobierno, y decían, bueno, es que no es un grabado, es una réplica, es un dibujo, ¿no? Entonces, aquí estamos observando también la calidad de trabajo, el esfuerzo, el mérito que se tiene, y que no se limita únicamente que digas, bueno, la experiencia o a lo mejor, no sé, algo parecido, ¿no? Sino que es la desidia de seguir trabajando como artistas, o sea, creérnosla que somos artistas y que tenemos que trabajar todos los días, ¿no? O sea, él decía es que no hay un minuto de descanso, y es algo que repetía mucho él, el maestro Lizama, don Emilio, que siempre están ahí, ¿no? ¿Sabes? El ser artista no es de un momento, el ser artista no es de un rato, sino que son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y comes, vives, sueñas, duermes, te casas con la obra artística, y eso es lo que haces al final de cuentas, ¿no? Entonces, llama mucho la atención porque ya luego al final no es solamente el ver lo que el artista presenta de la obra como una réplica o como un homenaje hacia la comunidad, sino cuando empezamos a valorar lo que existe más allá de lo que nos piden generar como artistas, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a retratar a lo mejor el contexto mexicano, yucateco, ¿no? O sea, estando de la mano y teniendo la experiencia de él con Diego Rivera, Siqueiros y trabajar directamente con artistas de la ruptura y del muralismo mexicano, realmente es algo que nos deja mucho
dentro del campo, sobre todo de la pintura. Entonces, no sé, Ernesto. Sí, respecto a lo que mencionabas, Jorge, acerca de esta rebeldía, esas ganas de romper con lo establecido e ir más allá del retrato, a lo mejor si analizamos la obra de tu abuelo desde una perspectiva actual, hay muchas cosas que podrían quedarse en el aire, quedarse sin respuesta. A mí me gusta mucho esta anécdota, muy importante, para entender realmente a lo que se enfrentó un pintor joven como tu abuelo en 1953, que es cuando regresa de Europa y se muestra su primer individual con las copias europeas. En total fueron 5 reproducciones de artistas de los siglos XVII al XIX. Esto fue en la Casa Palomeque, aquí en la ciudad de Mérida, donde, si no me equivoco, se encuentra el Seguro Social, en el centro, contra esquina de Telmex. Como se exhibía entre estas copias, tu abuelo trajo una copia de La Maja Desnuda de Goya. La casa estaba rodeada de policías que vigilaban la entrada a la exposición, pues estaba prohibido para menores de 21 años. Estamos hablando de un desnudo totalmente romántico y académico. Ese es el contexto en que tu abuelo tuvo que desempeñarse, el que se tuvo que enfrentar. Y esto lo confirman maestros como Gabriel Ramírez y Alonso Gutiérrez. En ese entonces todavía no daban la edad para entrar, y se quedaron con las ganas de visitar la muestra. Había 2 policías precisamente en el cuarto donde estaba la maja desnuda de tu abuelo. Entonces, es en este contexto una sociedad extremadamente conservadora y muy cerrada, donde él tuvo que desarrollar estas nuevas propuestas. Yo creo que lo escuchamos hasta gracioso actualmente. Cuando yo cuento esta historia, la gente se ríe, pero como creador, tú lo sabes perfectamente, bien lo mencionaste, esas cadenas que pueden ser a lo mejor por cuestiones comerciales, en este caso por presión social, son muy difíciles de romper. A esto se tuvo que enfrentar tu abuelo y bueno, fue parte de, y eso le da más relevancia a esta propuesta que hizo, alejarse del retrato y de lo tradicional. En cuanto a lo que comenta Taimi de pues el compromiso con el oficio, sí te puedo con toda la certeza del mundo decir que me consta que mi abuelo pintaba de 8 de la mañana prácticamente a 8 de la noche. Eso incluso a sus 80 y tantos años de edad. O sea, él se tomó muy en serio su trabajo. No era un pintor que pintaba cuando le daba antojo, la inspiración, ¿no? Realmente era un pintor que tomaba muy en serio su oficio y eso lo mantuvo toda la vida y eso me lo enseñó y creo que lo trato de mantener yo también. Y sí, bueno, ahí te digo, Ernesto, cuando trajo la exposición aquella no eran 5 piezas, eran más de 25 piezas, eran un 55. A 55 piezas, bueno, o sea, eran un montón de piezas, muchas de las cuales tenemos todavía idea de dónde están y muchísimas no. La verdad no sé dónde habrán quedado, pero sí tuvo que lidiar con ese tipo de juicio de la gente y sin embargo él aún así mantuvo una capacidad interesante de, por un lado, ser recibido con agrado por la sociedad yucateca, sobre todo por la sociedad que, de altos recursos que le encargaba muchos retratos, y también por la sociedad, por la parte artística, porque él mantenía esos 2 mundos a la par, ¿no? Él mantenía ese trabajo que le daba de comer y la otra parte que era por gusto. Hay un tema ahí importante que creo que vale la pena mencionar. Mi abuelo regresó de Europa después de haber estado esos varios años allá, digamos que alimentándose del artista, del gran artista del museo y también del artista joven y contemporáneo de las calles. Y presenta esta exposición que tú mencionas, pero por otro lado y paralelamente mantuvo este espíritu innovador. Entonces, en su biografía podemos ver obras que coquetean con el cubismo, que coquetean con la Escuela Nacional Mexicana de Pintura, que coquetean incluso con el abstracto, que se van por muchas de las corrientes que estaban en ese momento pegando y de las cuales él quería tomar elementos. Y él no se conforma con la exposición que tiene aquí en Mérida, sino que él piensa en crecer a lo más posible, ¿no? Entonces él se va a la Ciudad de México
y allá se asienta, consigue un departamento cerca del bosque de Chapultepec, hace amistad con el doctor Carrillo Gil, y él lo conecta con muchos artistas que estaban en el momento más importante de su carrera en la Ciudad de México. Entonces él empieza a hacer una carrera ahí, y esa era una dirección que yo pienso que sin problema lo hubiera llevado a ser hoy uno de los artistas de nombre nacional. Pero tanto por su empuje, como por su carisma, como por sus amistades que logró hacer en ese momento, como por su talento, obviamente. Y ya había empezado ese camino. Pero se regresa a Mérida justamente por el deseo de su esposa de tener a su última hija, que fue mi mamá, aquí en Mérida. Solamente por eso. No se pensaba regresar para quedarse, se regresó para que mi abuelita tuviera a mi mamá aquí, y después la idea era regresar a México. Pero cuando regresa, después de haber estado un buen tiempo en la Ciudad de México, sucede que la sociedad yucateca lo recibe de una manera sorprendentemente aceptable. Le empiezan a pedir muchos cuadros, muchos retratos. Entonces él encuentra a través de ello la manera de mantener un ingreso, que pues, es un tema para todos los pintores que nos mueve mucho. Y entonces es que decide quedarse en Mérida. Él ya tenía en la Ciudad de México incluso contactos con galerías de las que en ese momento eran las galerías importantes ahí. Y ya, o sea, tenía el camino trazado para desarrollarse. Digo, no sé cómo hubiera terminado la historia, pero parecía, daba a entender que iba a ser un desarrollo muy, muy importante. Él regresa a Mérida y se decide quedar acá. Al tiempo traen todas las cosas que tenían en la Ciudad de México y se construye una casa aquí que bueno, fue la casa y estudio de muchos artistas, muchos lo conocemos, muchos conocen esa casa, lo que fue y fue escuela de muchos artistas que ahorita son maestros también de la plástica. Y ahí se quedó durante muchísimos años. Entonces, él voluntariamente renunció al mundo de las galerías. En Mérida realmente no había galerías del nivel que había en la Ciudad de México en ese momento. Entonces, él decidió mantenerse siempre a través de sus propios medios como artista y como vendedor de su propia obra, como promotor de su propia obra. Y nunca necesitó, después de eso, otro tipo de promoción. La verdad es que siempre tuvo trabajo. Entonces, eso fue lo que le jugó por dos lados. O sea, por un lado, bueno, porque tuvo una vida en el aspecto de la pintura que pudo mantener toda su vida pintando y toda su vida viviendo de ello. Pero por otro lado, le limitó las posibilidades de crecimiento que había en la Ciudad de México. Porque en ese momento en Mérida no había la posibilidad de proyectarse a nivel nacional. Incluso tal vez todavía no la hay. Es un país muy centralizado en el tema del arte. Entonces, pues tuvo que sacrificar una por la otra. Y se quedó en Mérida y aquí desarrolló lo que pudo desarrollar. Y buscó el equilibrio entre la pintura que le daba de comer y la pintura que él más quería hacer, ¿no? Entonces, se acomodó. Ese es un tema, se acomodó. Y fue feliz. Y yo, bueno, muchos podrán decir, ¿por qué no regresó a la Ciudad de México? ¿Por qué no buscó las galerías grandes? ¿Por qué no se internacionalizó? Tenía el material para hacerlo y no necesitó. O sea, ahí es una decisión personal que él tomó. Era feliz con su familia, era feliz en Mérida, era feliz con lo que había aquí, era feliz pintando en su estudio. Entonces, no necesitó demostrarle nada a nadie. Vivió aquí, disfrutó aquí, y a sus 97 años que falleció, se fue, la verdad, contento y pintando. Entonces, creo que si no tenemos su nombre como quizá no sé si Hermilo Torre Gamboa en la historia llega a estar en la misma mesa que Castro Pacheco, pero en buena parte fue porque no quiso regresar hacia México, él se quiso quedar aquí. Y desafortunadamente en ese tiempo, y espero que no sea así para siempre, quedarse en Mérida parecía una desventaja.
Entonces, ahorita yo creo que ya en estos tiempos es diferente, y en estos tiempos que en Mérida no necesariamente significa no poder competir a nivel nacional o internacional, pero en ese tiempo sí lo hacía, y fue una decisión que él tomó y que decidió y que nunca se arrepintió de ello, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas podemos ver en su obra siempre esa búsqueda, y tuvo la fortuna y el empuje también de poder financiar su propia vida a través del retrato, que es lo que más conocemos de él posiblemente, pero darse la oportunidad de hacer las obras que le daba la gana. Y eso creo que era lo que más vale la pena rescatar. ¿Y por qué lo digo? Porque yo como pintor, pero muchos artistas jóvenes en Yucatán, no conocemos esa etapa. O sea, yo creo que a mí, por ejemplo, te voy a decir en mi historia, y ahora sí personal, individual, me dio un empuje tremendo conocer la obra de Gamboa Guzmán. Yo estudiaba en la prepa de San Agustín, que está a una cuadra de ahí. Y yo iba al museo de la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán sin saber que tenía yo relación familiar con él. No tenía idea. Mi abuelo no había dicho nada, nadie había dicho nada. Yo disfrutaba muchísimo la obra de Gamboa Guzmán. Un día el director de la Pinacoteca, que en ese momento me vio ir con mucha frecuencia, me dijo, el maestro Indalecio, me dijo, ¿tú qué te vienes a robar un cuadro? ¿Qué? Le dije, no, me encanta, me escapo de la escuela porque disfruto más estar acá. Y me dijo, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué? Ya le conté, y me dijo, oye, pues tú eres pariente de aquí, este señor, y entonces me enteré de esa forma. Y luego confirmé la historia con mi abuelo, y me dijo, sí, es cierto, pues es nuestro tío, pues era mi tío abuelo. En ese momento yo, digamos que interioricé la obra de Gamboa Guzmán, y la estudié a raíz de eso. Entonces, yo creo que es muy importante para los artistas que vienen, que se están preparando, que se están formando y los que se van a formar, que puedan interiorizar a Emilio Torre Gamboa. Es un artista yucateco para todos los yucatecos, y es un ejemplo de, digo, sé que yo lo diga a lo mejor no tiene toda la fuerza, pero podrán estar de acuerdo conmigo. Es un ejemplo de tenacidad, es un ejemplo de compromiso, es un ejemplo de profesionalización, y es un ejemplo de también amor puro, profundo y duradero a la pintura. Entonces, la importancia que él puede tener a futuro, creo que es más importante que la importancia que puede haber tenido en su tiempo, porque le puede ser una plataforma de motivación, de aprendizaje y de fuerza a los artistas que vienen detrás de nosotros. Gracias, Jorge. Vamos a aprovechar para escribir, para leer un poquito de lo que nos comentan. Tete Mezquita nos dice, muchas gracias por realizar este homenaje tan pertinente para un artista referente del siglo XX, un ser humano muy querido por todos nosotros. Nos acompañan también Elizabeth Pasos, María Virginia Juchín, María Elena Andrade, Elvira Viana, muchas gracias por acompañarnos. Lorena Cárdenas Carrillo nos dice, es exquisito y excepcional la consideración de externar la obra de don Hermilo Torre Gamboa en Afilei. Don Hermilito, un distinguido ser humano y artista, maestro de maestros. Muchas gracias. Rosario López, la maestra de Isaac, nos acompaña. Nos preguntan por Enrique Martín. ¿Logró Torre Gamboa vivir de la pintura por lo menos durante parte de su vida? Yo creo que ya hablamos acerca de eso, de todo lo que tuvo que vivir tu abuelo, que no fue poca cosa. Agrega Tete Mezquita, en efecto, más allá del retrato en el que siempre se desempeñó con gran maestría, su obra tocó una inimaginable cantidad de temas y exploró técnicas diversas hasta el final de su vida. La maestra de Isaac manda saludos. Gerardo Ramírez dice, fuerte abrazo, Jorge, por este gran homenaje al gran maestro Hermilo Torre Gamboa de Gerardo y Betsabe. Igualmente, María Balam les manda saludos. Bien, ahora respecto a lo que mencionas de la importancia de tu abuelo, ¿sí? Para nosotros los artistas actuales, no quiero decir joven, y las generaciones que vienen, efectivamente, yo creo que es muy importante tomarnos en serio, ahora que él partió y queda la obra, lo mencioné en la prensa al día siguiente de su fallecimiento. Es un pintor que necesitamos abundar, investigar, estudiar más su trabajo. Lo poco que sabemos no nos da un panorama real de lo que fue, del tamaño de este artista.
Esto cobra relevancia porque hasta la fecha hay una importante carencia de medidas en cuanto a la protección del patrimonio artístico en Mérida y Yucatán en general. Y se tiende a olvidar que la creación artística es uno de los factores que han hecho destacable Yucatán. Una de esas personas, sin duda, es tu abuelo. Entonces, no podemos permitir, ¿sí?, que esta obra se pierda en el tiempo. Yo creo que es menester un estudio profundo. Yo comentaba contigo, yo creo que sería interesante poder concretar una publicación un poquito más especializada acerca del trabajo de tu abuelo, porque lo que podemos descubrir, los pintores que hemos ido a ver la muestra, los que estamos estudiando su trabajo, pues es sorprendente. Respecto a la muestra que está ahorita en el Museo de la Ciudad, yo siempre pensé que estos coqueteos con el abstracto que tuvo tu abuelo, por mencionar un ejemplo, eran accidentes que me recordaban mucho, accidentes controlados que me recordaban mucho la obra de Leonardo Nierman. Pero estos días que estuve de visita y me tomé el tiempo de revisar la obra a fondo y acercarme y revisar las pinceladas, con Taimi platicaba hoy al mediodía que no es un accidente controlado, realmente esas manchas que no son estáticas, que tienen mucha fuerza, las lograba con el pincel. Y tú como pintor sabes lo difícil que es con el puro pincel una mancha, lograr la mancha que no se vea estática, ¿no? Y es increíble. Yo siempre pensé, yo di por seguro de que tu abuelo tiraba la pintura y lo movía y quedaba, y no. En este sentido, tiene una forma de trabajar muy parecida a la de Fernando Castro Pacheco. Es decir, no era nada más tirar pinceladas, sino que era un detalle que tiene la mancha de tu abuelo, es increíblemente detallada. Y cualquier persona que se dé una vuelta en el Museo de la Ciudad se va a dar cuenta de la carga de trabajo que tiene cada tela, porque cada gota, cada sombra es un toque de pincel y esto es realmente complicado de conseguir. Hay mucho por hacer, se sabe, realmente tengo que admitir que sé muy poco de tu abuelo y cada vez que estoy revisando más la obra descubro más cosas, así como otros pintores, ¿no? Aprovechando, puedo mencionar a grandes amigos de tu abuelo, como el maestro Fernando Palma, que nos falta mucho abundar sobre su trabajo, Manuel Izama, y entre otros que se han adelantado. Entonces, definitivamente el aporte es muy evidente, tenemos que enfocarnos en esta obra, tenemos que rescatarla y protegerla, porque al momento de partir, tu abuelo se convirtió ya en patrimonio de nosotros. Entonces, sí es importante darle esta continuidad para que ocupe el lugar que le corresponde. Sí, de hecho algo que platicábamos era curioso, tenía una manera muy peculiar él de usar el pincel y recuerdo en algunas ocasiones que tuve la oportunidad de verle, era que estaba la obra y la forma en la que tomaba el pincel y lentamente le iba sentando la marca de pintura. Entonces, lo que comentábamos con Ernesto, es decir, no es la mancha como tal, sino es la forma tan peculiar de poder extender la pintura sobre el lienzo. Porque muchos podríamos pensar, bueno, cada uno de los artistas puede decir, bueno, que la línea es suave, que tiene contornos definidos, que tiene a lo mejor las luces, que sí, el claroscuro que maneja, cómo lo hace, ¿no? O sea, el uso de los colores, por qué maneja ocres, ¿no? O sea, yo recuerdo que una vez decía, bueno, es que yo no puedo mezclar el blanco con el siena tostada, entonces es que es imposible, no lo vas a poder mezclar. Y eso nunca se me va a olvidar, ¿no? Entonces, cuando tienes estas experiencias y dices, bueno, estoy peleando por unir esos colores, y dices, no lo vas a lograr, aunque tú te aferres a hacerlo, no lo vas a lograr, o sea, no vas a unir el blanco con el siena tostada, ¿no? Entonces son cosas como que se te quedan, ¿no? Entonces, recordar todas esas experiencias y la aplicación del color, la forma en la que están, o sea, que incluso muchos de los colores, hablábamos hace un rato, tenían que ver, o sea, como que nos hacen pensar este ambiente melancólico dentro de la misma obra, ¿no? O sea, quizá podríamos decir, no sé, podríamos interpretar algo de la obra que al final podría no ser, ¿no? Entonces, también estos simbolismos que él manejaba, tú comentabas, ¿no? Que la parte del collage, y sí recuerdo que en alguna entrevista que le habían hecho en el Macay, él comentaba, ¿no? Que pues sí, evidentemente tú igual comentabas en ellos, que era, o sea, recortes y encimarlos y ponerlos, y hasta que estaban listos, él tenía un parámetro para poder pintar la obra, ¿no? O sea, no era una obra que salía de la nada, era una obra que tenía un proceso de trabajo, ese trabajo que tenía un seguimiento, tenía este esfuerzo, este reconocimiento de formas, de perspectivas, de estudios de color, ¿no? Que pues al final hacían algo realmente muy rico, algo muy, muy, muy bello, muy trabajado dentro de la misma obra, ¿no? Entonces observamos
por ejemplo, diferentes texturas, formas, colores, ¿no? O sea, una forma en la que trabaja el fondo y de repente del fondo van saliendo todas lo que es las texturas para hacer, bueno, en el caso de la imagen que vemos ahora, podemos observar el detalle del cabello, de las muñecas, ¿no? De esa textura, los colores. Entonces, al mismo tiempo de que nos desprendemos del fondo, podemos observar cada uno de los detalles. Y esto, pues es algo lo que vemos en la pantalla, pero realmente si nos damos la oportunidad de visitar y conocer la obra, de meternos a la obra, vamos a descubrir muchísimas más cosas dentro de ellas, ¿no? Muchos decían, es que tiene simbolismos porque maneja a lo mejor este elemento, ¿no? Pero no para todos los artistas significa lo mismo. Entonces, meternos a hablar en cuanto al simbolismo de la obra, pues no sería lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué manejaba ciertos elementos? Porque a lo mejor yo puedo pensar que me puede representar agonía o a lo mejor nostalgia una obra por el color que maneja, por la evocación que va a hacer, por el significado del color que yo le pueda dar, por la forma, ¿no? Algo igual que llama mucho la atención es el estudio anatómico que presentan sus obras. Toda este énfasis en observar la forma, en observar los contornos, ¿no? Y que también predomina en mucha de la obra la figura femenina. Entonces es algo que llama, bueno, al menos hacia mí, ¿no? Es algo que llama mucho la atención. Y lo que comentabas de Gamboa Guzmán, justo comentábamos igual con Ernesto por la tarde, ¿no? Él decía, es que la obra del maestro, sin haber leído muchas cosas de él, me evoca a pensar en la obra de Gamboa Guzmán. O sea, siento que cuando la veo es como entrar a esta primera parte, al primer contexto de la Pinacoteca del Estado y decir, estoy viendo esta obra, ¿no? Y puedo sentir esa misma aura, ese mismo ambiente de la obra en la obra del maestro Nermilo. Entonces dices, bueno, no es algo también que pasa desapercibido, ¿no? Entonces creo que mucho del contexto artístico de Yucatán parte de ello, ¿no? Entonces son los grandes pilares de la pintura yucateca del siglo XX, como comenta la maestra Tete, y es algo que no podemos pasar desapercibido. O sea, ¿de dónde surgen las artes en Yucatán? Sino de estas personas que prácticamente se han dedicado la vida entera a las artes, ¿no? O sea, estamos hablando de que son 80 años, 90 años, 60 años dedicados a la pintura. Y cuando nos preguntan a nosotros cuánto tiempo llevas dedicándote, dices 2 años y te estás muriendo porque no has logrado concretar las cosas, ¿no? O porque te has tomado mucho tiempo en alcanzar algo que todavía no llega, ¿no? Entonces, hablar de él es decir, bueno, el estilo que tiene, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros deseamos tener un estilo característico para una obra? Pero es algo que no se da de la noche a la mañana. Y es algo que él siempre igual comentaba, de que esta forma de trabajo no es determinante porque hoy lo hiciste, mañana va a ser perfecto, sino que es algo que se construye todos los días y que evidentemente no sabes en qué momento vas a lograr hacer esta obra que pues va a ser como que la más relevante, la más importante como artista, ¿no? O sea, uno como artista nunca está satisfecho con lo que hace, ¿no? Y eso es algo que siempre él tenía muy en cuenta y por esa misma razón, como tú comentas, nunca dejaba de trabajar, porque siempre había algo más que se podía hacer, ¿no? Y eso es algo que pues vale la pena rescatar, no solamente de él, sino que de muchos pintores de esta época que aún no se terminan de revisar o que han pasado al olvido porque no se le ha dado la relevancia o la importancia en su momento. Sí, yo ahí hay algunos temas. Ernesto es testigo y de los muy pocos testigos de lo que voy a decir ahorita. Yo, bueno, la gente que me conoce como en mi parte profesional me ubica con obras cuya principal característica suele ser la parte técnica. Entonces, definitivamente, la parte que yo le aprendí a mi abuelo, técnicamente hablando, es la parte fácil. Llevo años tratando de hacer lo que él hacía con tal facilidad y no lo he logrado. Lo que tú describías, maestra Taime, de esa, lo escriben los dos, capacidad de hacer manchas que dan la impresión absoluta de ser una mancha aleatoria, creada por la naturaleza, pero hechas totalmente con pincel y con control absoluto de lo que está pasando, eso no es nada fácil. Eso requiere un montón de destreza técnica, de destreza de manejar los aceites, los barnices, los diluyentes, de manejar los pigmentos, de manejar los colores,
Eso mi abuelo lo fue desarrollando toda su vida. La verdad es que cada cuadro de él es un ejemplo de un conocimiento muy profundo de cómo manejar la pintura. Eso es muy cierto. Él manejaba la pintura con mucha destreza, con mucho conocimiento, con mucha facilidad, con mucha naturalidad. No es nada fácil crear eso que parece explosiones de color creadas por el azar, pero donde cada cosa es una pincelada, es muy complicado, ¿no? Entonces, yo estoy en esa búsqueda misma, ¿no? Y de verdad que estoy dándome topes porque es complicadísimo. Pero además hay otra cosa importante. Mi abuelo muchas veces se asocia con la gente que le compraba cuadros. La gente que le compraba cuadros a mi abuelo era gente de mucho dinero, pero él no era de mucho dinero. O sea, durante una etapa le fue bien y bueno, siempre tuvo para vivir decentemente y tuvo a sus hijos nunca les hizo falta comida, pero él no era rico como sus clientes, ¿no? Y él tuvo que luchar con muchísimas cosas. O sea, de verdad vivió, vivió el cáncer larguísimo de su esposa, de su primera esposa, muy, muy, muy doloroso. Vivió la muerte trágica de su hija, de mi mamá. Vivió la enfermedad permanente de su hijo primogénito. Cosas que lo hicieron de verdad conocer la parte más dura de la vida. Tenemos la idea de repente equivocada de que mi abuelo era un pintor muy cómodo, que vivía en una situación muy cómoda, que vivía privilegiado por el Estado, por la gente. Mi abuelo sufrió muchísimo, muchísimo de verdad en lo personal y tuvo que tener una entereza personal muy fuerte para poder lograr brincar esas etapas, mantener ese estado de ánimo jovial y alegre que siempre tuvo y lograr seguir pintando. Él nunca tuvo apoyos de gobierno, realmente él nunca tuvo becas, él nunca le llegó ingreso de otra parte, él vivió lo que vivió, obtuvo lo que obtuvo de su pintura y eso no es fácil tampoco. Entonces son cosas que nos pueden servir definitivamente como ejemplo de una carrera prolífica, pero también vale la pena cuando vayamos a ver su obra, si se puede visitar esta exposición que está o las que vengan después, entender y verla desde el punto de vista de una persona que tuvo que luchar para lograr hacer cada cuadro que hizo. Nada le fue gratis, nada le fue fácil. Y de verdad que haber aún así construido una carrera de más de 80 años de vigencia, pues sí tiene un mérito que podemos aprovechar a nuestro favor. Yo pienso que mi abuelo tuvo entre sus muchas ilusiones el hecho de motivar gente, motivar pintores. De hecho, creo que el video que les vamos a poner al final, ahorita ya en un momentito más, donde él prácticamente se despide de este mundo y nos platica cómo cree que va a ser el más allá. Él nos muestra otra vez que una gran ilusión que él siempre profesó era que a la gente que él veía con interés de ser artista, le motivaba a ser artista, porque él tuvo que luchar contra muchas cosas para poder ser artista. Entonces él apoyaba a gente que quería ser artista y yo soy un ejemplo de ello, afortunadamente, pero hay muchos otros que pueden estar de acuerdo conmigo en que el empuje que mi abuelo les pudo haber dado habrá sido vital y fundamental para poder desarrollarse como pintores. Entonces, él siempre tuvo él luchó, él logró hacer su vida como artista, pero no fue nada fácil, no fue nada gratis y él trató de empujar siempre. Y muchos colegas, y ustedes podrán conocer a varios sin duda, podrán ser testigos y confirmar lo que estoy diciendo. Entonces creo que eso, él estaría muy feliz de poderlo seguir haciendo aún después de su fallecimiento. Yo creo que podemos ver en su obra, la obra de un maestro, de alguien que nos está enseñando no solamente el aspecto del pincel en el lienzo, sino el aspecto que está atrás de allá para poder llegar al punto de hacer eso en el pincel con el lienzo, ¿no? Entonces, básicamente creo que ya nos vamos despidiendo, pero sí les agradezco mucho todo esto y les invito
muchísimo a todos, a ustedes que son conocedores de las artes y a la gente que se está metiendo en el mundo de las artes, a conocer a Hermilo Torre Gamboa, a que así como fue mi abuelo, sea el abuelo de todos, porque hay muchísimo, muchísimo que aprenderle, sin juicios, sin prejuicios. Definitivamente hay una libertad, hay un goce por la pintura y por lo que es hacer la pintura, que todos podemos adquirir, que todos podemos aprender, que todos podemos absorber y que podemos disfrutar. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, maestra Taimi. Antes de despedirnos, Lorena Cárdenas Carrillo agregó otro comentario acá. Hermilo, el don de tu abuelo le llevas en la sangre. Eres un artista excepcional como tu abuelito, sumamente talentoso. Armando Pacheco nos dice, muy acertado el homenaje al maestro Hermilo Torre Gamboa. Felicidades a los participantes y los organizadores, que se continúe con este tipo de conferencias. Bueno, pues todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Taimi, Jorge, nada más quiero agregar que de verdad eres un excelente heredero de esa tradición de 3 siglos y yo creo que esta historia todavía falta mucho por escribirle. Entonces le cedemos la palabra al maestro Manuel Maiquilán y de nuevo, pues muchas gracias por la invitación y por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿De qué fecha a qué fecha está la exposición, Jorge? Del Museo de Tiene la como Ciudad. un mes ya y va a estar como un mes más todavía. Muy bien, pues muchísimas gracias a Jorge Espinosa Torre, Jorge Hermilo Espinosa Torre, a Taimi Pérez y a Ernesto Novelo por darnos a conocer aspectos poco conocidos de la vida y obra del pintor Hermilo Torre Gamboa. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la FILEY, agradecemos a todos los que nos han visto y escuchado. Los invitamos a seguir pendientes de las actividades de nuestra feria y para concluir nuestro conversatorio homenaje a Hermilo Torre Gamboa, les invitamos a ver una breve cápsula sobre el artista. Que lo disfruten y que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias. Mi nombre para las personas que no me conocen es Hermilo Torre Gamboa, de oficio aprendiz de pintor. Hoy precisamente cumplo 94 años de edad y 80 y algo de estar pintando. A mí desde pequeño me gustó muchísimo la pintura. ¿Por qué soy feliz? Porque he pintado lo que he querido. Esa ha sido mi vida y no la cambiaría por nada. Hagan lo que les guste. Si les gusta ser pintores, sean pintores. Si les gusta ser bailarines, cantantes o lo que sea, hagan lo que les guste y van a ser muy felices. Si a ustedes les gusta el arte, digan, eso voy a hacer. Y nadie se va a interponer en mis pensamientos. Me va a recibir con una paleta y unos pinceles. Muerto de la risa. Si realmente existe la otra vida, que muchos dudamos y otros tenemos la seguridad de que sí, de que nos espera otra vida más, porque esta no es la última. Y nos ponemos a pensar, ¿qué va a ser después de nuestra muerte? Yo creo que vamos a tener sorpresas muy agradables de todo lo que hicimos aquí, de todo lo que sufrimos aquí. No se acaba aquí la vida. No puede ser que se acabe aquí la vida. Para mí es una curiosidad. Pero tengo mucha fe en que va a haber otra vida. Es que no es esta vida. Normalmente se dice que descanse en paz. Descanse en paz es decir, ahí se terminó todo.
Yo pienso muy distinto. No sé qué será en la otra vida, si seguiré pintando, o sea, habrán cosas mejores, pero pero es mi manera de pensar que aquí nos acaba todo.